Hola, buenas. Esta videoconferencias para intentar explicar para un público de secundaria, en concreto de bachillerato, pues una de las preguntas transversales que a veces aparecen en los exámenes, que como pone aquí en la presentación, es el papel de la monarquía en España durante el siglo XIX. Es una pregunta muy compleja y antes de empezar la videoconferencia me gustaría dar dos avisos o hacer dos caveats. En primer lugar, que este es un vídeo de tipo ensayístico. Voy a hablar de un tema complejísimo que aborda todo el siglo XIX, que son muchísimos años. Y bueno, si ya normalmente estos vídeos de historia admiten prueba en contra, es decir, que puede haber hechos que contradigan lo que estoy diciendo, aquí también admite interpretación en contra. Uno puede pensar que la interpretación que yo hago de cómo funciona la monarquía en el siglo XIX pues no es adecuada. Pues bueno, visto esto, vamos a intentar pues abordar este tema y hacerlo de lo más fácil, pero al mismo tiempo lo más complejo posible. Bueno, hablando de la monarquía, pues de forma fácil podríamos definirla como un tipo de organización política en la cual la jefatura del Estado pues se adquiere por herencia, es parte de una familia. Tenemos a Habsburgo, la monarquía hispánica, los Borbones, los Hohenzollern en Prusia, pues los Borbones en Francia o en España. Entonces, normalmente es una familia, es la que ostenta la jefatura del Estado en un país. Tiene como básicamente dos bases. Una base tradicional, normalmente la monarquía se defiende porque es producto de la tradición, de la historia de un pueblo, alude a las funciones representativas, es un poco producto de las leyes viejas del reino y luego después, sobre todo en el siglo XVIII y mucho menos en el siglo XIX, que es una época bastante más secular, más laica, pues también tenía en un principio una base religiosa, la famosa alianza del trono y el altar. La Iglesia Católica, en concreto en el sur, en Italia, en España, por ejemplo, y la monarquía estaban íntimamente relacionadas. Y bueno, la gente que la defiende, pues dicen que la monarquía es presuntamente más estable que un sistema republicano. El argumento que se da, y no es del todo estúpido, es que la monarquía, pues básicamente tiene una visión patrimonial del reino, el reino es suyo, y tiene como una visión a largo plazo. Entonces los reyes normalmente piensan en sus hijos, sus nietos, y tienen una visión más a largo plazo, mientras que la política del día a día, pues la política republicana, entre comillas, pues tiene una visión más a cortoplacista. Bueno, a partir de aquí, estos son los reyes o los sistemas de los reyes y regencias durante el siglo XIX. Tenemos aquí las podemos considerar monarquías del antiguo régimen, pues a Carlos IV, a Fernando VII, tenemos la regencia de Cádiz, que es ciertamente moderna, José Bonaparte, que fue puesto por su hermano Napoleón. Luego tenemos lo que se llama la monarquía de tipo liberal, es la etapa de Isabel II, que aquí podemos incluir la regencia de su madre y también la regencia de Espartero, y luego finalmente la fase final del siglo, donde podemos incluir pues la monarquía de Amadeo de Saboya, que duró muy poquito, era un monarca de origen extranjero, italiano, Alfonso XII, que murió muy pronto, y luego la regencia de María Cristina de Habsburgo. Esta María Cristina es diferente a la primera María Cristina, que es la esposa de Alfonso XII, que cuando él murió pronto, pues ejerció la regencia. Entonces, un poco las fases. Yo voy a utilizar este sistema tripartito para hablar de la monarquía, esta parte del antiguo régimen, la monarquía de tipo liberal en transición y luego la monarquía de tipo liberal, representativo, parlamentario, ya más consolidada. Bueno, a partir de aquí. Si tenemos que decir una idea clave para hablar de la monarquía, su papel político en el siglo XIX, es la pérdida de centralidad política. Tenemos una monarquía del antiguo régimen de tipo absolutista, que la podemos encontrar pues, en Carlos IV, Borbón y Fernando VII, que estos dos monarcas pues, nombran ministros, por ejemplo, Manuel Godoy, toman decisiones políticas, toman decisiones de alianzas, muchas veces por cuestiones familiares, no por cuestiones del interés del reino, y luego a partir de Isabel II, Amadeo de Saboya y Alfonso XII, pues son figuras eminentemente más simbólicas, representativas, son actores políticos relevantes, pero no tienen que ser necesariamente los más importantes. Por ejemplo, los grandes espadones del siglo XIX, pues Prim, Espartero, Narváez, en mi opinión son más importantes que la monarquía. Aún así, continúan teniendo bastante importancia hasta, bueno, durante todo el siglo XIX. Y bueno, ¿qué hacen los monarcas en el siglo XIX? Yo entiendo que tienen tres funciones. Una función política, que hemos visto antes que la pierden centralidad. Esa función política, pues es un poco hacer de árbitros, tomar algunas decisiones, defender a la Iglesia Católica, los monarcas más católicos o beatos. Luego también tiene una función representativa, que eso es algo que se le puede discutir o no, es un reflejo de una sociedad. Por ejemplo, cuando Alfonso XII pues, firma por petición de Cánovas el manifiesto de Sanjurst, se define como un monarca liberal, un monarca de su tiempo. La idea de los reyes, y eso los reyes un poco así inteligentes lo suelen jugar bastante bien, pues se camuflan, se mimetizan, intentan representar los valores de las élites de la sociedad en la cual están viviendo. Y luego después tiene una función simbólica que podemos definir como más elevada porque la monarquía se identifica con la nación.
por lo menos eso intentan. Hacen exhibiciones públicas, los grandes actos, las bodas, comuniones, los entierros. Por ejemplo, tenemos la boda de Alfonso XII en 1902, o bueno, 1906, hablo de memoria. Esa función simbólica que representará a la nación, pues también la juegan. Claro, si una persona no cree que la función representativa y la función simbólica sean importantes, pues la monarquía no tiene demasiado sentido. Si una persona cree que estas funciones, pues sí que tienen cierto papel o son importantes, pues la monarquía puede tener cierto sentido. Bueno, entonces también podemos dividir la monarquía en el siglo XIX entre reyes, regentes y hacedores de reyes. Esto es un palabra que me he inventado. El término viene es un término politológico de Kingmaker, el creador de reyes, que es un término que viene de pues, la literatura anglosajona. Entonces tenemos unos reyes que ejercen de reyes y podemos definir a Carlos IV, a Fernando VII, Isabel cuando es adulta, Amadeo de Saboya y Alfonso XII, que toman decisiones conscientes. Luego tenemos a los regentes y a los hacedores de reyes. Claro, los regentes están en una posición de debilidad, tienen mucho menos legitimidad y ya los reyes tienen bastante poca. Y podemos tener entre estos regentes a María Cristina de Borbón, Espartero, a María Cristina de Habsburgo, y luego tenemos a los hacedores de reyes, que son personas con muchísimo poder político. Aquí muchos de ellos son espadones. Aquí bueno, hablo de Espartero, O'Donnell o Juan Prim, que son quienes colocan, ponen reyes o quitan reyes. Juan Prim, por ejemplo, es quien quita, bueno, él y Serrano a Isabel II. O'Donnell es el gran protector de la reina. Espartero la tutela. Entonces, la idea es los reyes. Pues podemos considerar a la gente que está arriba, hay momentos donde tienen plena funcionalidad y en otros momentos son dominados por los regentes o por esos espadones que los tienen tutelados, vigilados o secuestrados. Bueno, también se puede hablar de bueno, esto es una evolución muy fácil, que durante el siglo XIX la monarquía en España pasa de ser una monarquía absolutista. El ejemplo más claro es Fernando VII, que tiene muchísimo poder, que toma decisiones políticas, que la política tiene lugar en la corte. Luego tenemos una etapa intermedia de transición. Isabel II, pues no era una reina especialmente hábil en política y bueno, durante su reinado, pues la corte seguía teniendo cierto papel, pero ese papel de la corte era cada vez más rechazado por la mayor parte de la población. Y luego tenemos la monarquía liberal o constitucional o más moderna, que es el hijo de Isabel II, Alfonso XII, donde más o menos mantuvo las formas y la camarilla o la corte pues dejó de tener importancia. La monarquía absolutista es importante confundir que no es monarquía tiránica. El rey no tenía poder absoluto, aunque tomaba decisiones políticas, la gente la respetaba, se supone que era la única autoridad de poder, pero en la práctica la monarquía absoluta tenía que pactar pues, con las élites del reino, como la nobleza, como la iglesia. En la monarquía liberal y constitucional ha perdido su centralidad política, como he explicado antes, y es una figura menos importante, aunque sigue siendo relevante en mi humilde opinión. Bueno, esta pérdida de la centralidad, pues bueno, se observa muy bien en un famoso concepto que aparece en las constituciones, porque en las constituciones donde se habla de soberanía real, pues por ejemplo en el Estatuto Real del 34, hablo de memoria, pues ahí, claro, se le da un papel central al rey o a la monarquía. A partir de que comienza a aparecer conceptos como soberanía compartida o soberanía nacional, está claro que esa centralidad pues la ha perdido. En España se habla que tanto los liberales moderados como los liberales progresistas padecen lo que se llama una ilusión monárquica y pues continúan creyendo que la monarquía tiene un papel. Le dan un papel simbólico, le dan un papel mediador o facilitador. Es decir, que cuando había una crisis política, en teoría los reyes tenían que dar paso al siguiente partido, a la siguiente persona que iba a gobernar. También se le suponía neutralidad, aunque en la práctica la monarquía siempre tenía un perfil conservador e incluso reaccionario. Estaba más o menos aceptada por la clase política, más o menos, porque en la medida que se posicionaba pues a favor de un partido como el Partido Moderado, pues perdía el favor de esa clase política. Y luego en el caso español hay momentos muy peligrosos, es cuando había un pronunciamiento o había una crisis política. En esos momentos, pues a veces pues la reina o la regente pues estaba en una posición muy peligrosa. Por ejemplo, me acuerdo en el pronunciamiento de los sargentos o de la granja, pues la regente María Cristina es básicamente obligada a punta de fusil o de pistola pues a nombrar un nuevo gobierno en los momentos más peligrosos y donde la monarquía corría peligro. Y bueno, a nivel de política y decisiones políticas, entonces, de forma muy genérica, podemos decir que en la monarquía del antiguo régimen, en Carlos IV y Fernando VII, la política se hacía presencialmente en la corte. Y cuando hablo de la corte, hablo de los palacios reales, las famosas reales residencias, pues en Aranjuez, en el monasterio del Escorial. Ahí no había partidos políticos, había facciones políticas que pugnaban por el favor del rey. Entonces, es el caso de Manuel Godoy. Entonces, Manuel Godoy, el favorito, y el rey en estos momentos era jefe de Estado, primer ministro y jefe del Ejecutivo.
A partir de Isabel II, que es la fase de transición que he comentado, la corte todavía importa, la llaman despectivamente la camarilla, era todo el entorno que rodeaba o a la regente o a la reina, y hay grupos también absolutistas y reaccionarios. De hecho, los carlistas están todavía por ahí. Pero la mayor parte de la política se hace en las cortes, que no es igual que la corte, que son el Senado y el Congreso, que está en la capital, está en Madrid, y en esas cortes pues participan sobre todo los partidos que se llaman de élites, los liberales moderados y progresistas, luego los demócratas, luego los republicanos, y luego después en esta época hay unos cuantos, los pobres que estudian historia de España, pronunciamientos, con lo cual a veces los militares intervenían en política pronunciándose a favor de un partido u otro. Bueno, esta etapa dura más o menos hasta la caída de Isabel II y entramos ya, la de Amadeo de Saboya es muy corta, entraría la de Sabeo, la de Alfonso XII y María Cristina, que es su esposa. María Cristina hay que decir de Habsburgo, de Austria, no la primera María Cristina. Entonces, Alfonso XII llega al poder jovencísimo, hablo de memoria, pero creo que tenía 17, 18 años o 19, no muchos más. Y bueno, visto el papel que, bueno, visto el exilio de su madre, que Isabel II permaneció en París por muchos años, creo que nunca volvió a España, Alfonso XII, que fue tutelado por Antonio Cánovas, pues aceptó su papel simbólico y, bueno, pues actuó básicamente como un rey simbólico. La camarilla en estos momentos, la corte es irrelevante, no significa que no tuviera amigos, pero no actuaban en política. El rey Alfonso XII es famoso por haber citado pues, a hospitales de cólera, entendía que tenía que dar una imagen simbólica, pero entendía que en las decisiones políticas, si intervenía, tenía que hacerlo de la forma más discreta posible. Y luego, a partir de su muerte en el 85, es por tuberculosis. María Cristina, le conocen popularmente como Doña Virtudes, esto está mal, Doña Virtudes, pues básicamente hacen de árbitro político. Decidían cuando la situación se había vuelto insostenible y le daban paso al siguiente partido político para gobernar. Este proceso se llama turnismo, es muy típico pues, de muchos países, sobre todo mediterráneos, al final del siglo XIX, y en el caso español el turnismo se turnaban en el poder pues, el Partido Conservador y el Partido Liberal Fusionista. Y bueno, las personalidades. Yo soy de la opinión de aunque la clase política importa, la estructura importa, también las personalidades. Fernando VII podemos decir que era muy hábil, era un hombre, pues se puede decir malvado, muy campechano, tenía una habilidad para el engaño, era extremadamente populista, sabía quedar bien, sobre todo con el pueblo, y él ejerció cierto control sobre las políticas de España. Incluso el control que ejerció a la hora de su muerte, pues con el tema de nombrar a Isabel o no nombrarla, la ley sálica, se puede considerar negativo. Isabel II era una chiquilla cuando llegó al trono, pues la manipularon tanto su madre María Cristina, su esposo Francisco de Paula de Asís, o Francisco de Paula de Asís, creo que se llama así. El partido moderado fue manipulada, no tenía mucha cultura política. Espartero tenía muy poca paciencia con ella, aunque la respetó. Y luego también era manipulada por la camarilla. Ya incluso de mayor, pues el padre Calanaret o la monja Sor Patrocinio, la monja de las Llegas, tenía un entorno que la manipulaba y ella incluso quería participar en política. No se puede considerar que la personalidad de Isabel, esto es un libro de, bueno, que era una persona muy, muy inocente, quizás muy buena persona, muy beata, pues no fue su personalidad no fue la más adecuada para facilitar la política del siglo XIX. Alfonso XII también era una persona muy temperamental, tiene una historia de amor muy curiosa con María de las Mercedes, que se le murió muy joven, su primera esposa, y al final se volvió un poco medio loco de dolor. Su esposa, su segunda esposa María Cristina, pues al principio no le tenía ningún aprecio, pero bueno, Alfonso XII tenía una personalidad también bastante energética, pero la supo mantener en el plano simbólico y supo respetar a su hacedor de rey, a su tutor político, que era Antonio Cánovas. Él tenía un perfil político está mal, sería simbólico, era consciente de su papel como símbolo y a nivel político pues simplemente hizo de mediador, de árbitro y sobre todo su esposa María Cristina de Habsburgo. Y bueno, la clase política y la monarquía. Entonces se puede considerar que la monarquía fue proactiva, interviene política en la primera tercio del siglo XIX y luego después, durante la época de Isabel y la época de Alfonso XII, se puede considerar que la monarquía estaba tutelada, bien por los espadones, por ejemplo, pues Espartero o Juan Prim, O'Donnell, o por la clase política o por la clase política solamente. Los espadones tutelaron la monarquía durante la etapa de Isabel II y durante la etapa de Alfonso XII, afortunadamente hay muchos menos pronunciamientos, creo que apenas hay ninguno, y es la clase política quien tutela la monarquía. Y luego ya para acabar, pues bueno, ahí podemos hacer como dos tesis o dos teorías sobre el papel de la monarquía. Hombre, uno estudia pues las biografías de las monarquías y ningún rey sale indemne, porque están todos muy alejados de la realidad. Incluso un rey como Amadeo de Saboya, que era bastante competente, pues tampoco actúa del todo bien.
Y mucha gente considera que la monarquía fue un factor negativo y fue un factor de inestabilidad en general en la política del siglo XIX. Otra forma de abordar este tema es que la monarquía no tuvo nada que hacer. Fue sobrepasada por la dinámica política y por sus circunstancias personales. Isabel II, esto es la tesis de que bueno, fue manipulada como niña, era una persona muy inestable, la verdad es que no lo tuvo nada fácil. O también fue la monarquía sobrepasada por las circunstancias políticas, por ejemplo la rebelión carlista, las guerras carlistas que hubo tres durante el siglo XIX, la clase política tampoco ayudó y a veces la monarquía la consideraba una especie de peón al servicio de sus intereses los partidos políticos. Pues bueno, espero que se haya entendido, que sea suficiente y que haya quedado claro un panorama general de la monarquía en el siglo XIX. Gracias por la atención.